Hoy tenemos la suerte de contar con Iria Marañón, filóloga y editora en una multinacional de educación. Ha desarrollado toda su carrera en el ámbito de la edición de libros y materiales literarios, artísticos y educativos. Es autora de libros Educar en el feminismo, Libérate de la carga mental y Educar a un niño en el feminismo. Muy buenas tardes y bienvenida, Iria. Muchas gracias, Marcos. ¿Cómo podemos educar en el feminismo? ¿Cómo se educa en el feminismo? Perdona, con la pregunta. Lo primero que tenemos que saber es que no existen cerebros de niña y cerebros de niño. El neurosexismo es deducir que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres justifican los estereotipos y los roles sexuales. Sabemos, porque los estudios científicos así nos lo confirman, que no existen diferencias entre el sexo femenino y el masculino más allá de las distinciones físicas. Es decir, nuestras diferencias cromosómicas, sexuales, fisiológicas o anatómicas no justifican las desigualdades sociales y no justifican que un sexo u otro tenga capacidades o habilidades distintas, ¿no? Los estudios neurocientíficos y antropológicos nos confirman que las mujeres y los hombres no nacemos con destrezas diferentes. Las mujeres no damos mejor los biberones que los hombres, ni fregamos mejor la cocina, y los hombres no conducen mejor ni tienen mayor capacidad matemática, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir que los comportamientos son educables, tal como confirman la mayoría de los estudios en estas áreas, que no existen cerebros de hombre o de mujer. Entonces, ¿por qué en nuestra sociedad las habilidades están claramente diferenciadas? Porque todas las personas nacemos con un sexo, hembra o macho, que es una evidencia científica y una forma de categorizarnos. Por su parte, la sociedad nos impone el género según nuestro sexo, género masculino para los niños y género femenino para las niñas. El género es un constructo social que se impone en el nacimiento y que arrastramos el resto de nuestra vida. Y absolutamente toda la sociedad, a todos los niveles, de forma más o menos evidente, se va a encargar de socializarnos para construir nuestro género correctamente. Para educar en el feminismo debemos abolir el género. Creemos que educar a nuestras niñas y a nuestros niños para que sean verdaderamente libres para elegir habilidades, juguetes, ropa o juguetes. Sin embargo, de forma inconsciente, no solo los educamos de forma diferente, sino que los tratamos de forma diferente. Hicieron un experimento en el que a un bebé niño lo vestían con ropa de niña y se lo dejaban a unos adultos para que interactuaran con él. Cuando creían que era una niña, estas personas le decían que qué guapa era y qué buena era, la acunaban, la trataban con delicadeza y con dulzura. Cuando creían que era un niño, sin embargo, le decían que qué fuerte era, que era un hombretón, y la voz era más firme y fuerte. Incluso intentaban ponerlo de pie y moverlo. Este es un ejemplo de cómo la sociedad no trata de la misma manera a los niños y a las niñas. También se han hecho estudios con respecto a las expectativas de madres y padres sobre el calendario evolutivo de sus criaturas, es decir, cuándo creen que sus niñas o niños serán capaces de dominar habilidades diversas como ponerse de pie o sujetar cosas con la mano. Y resulta que también varía si tenemos niñas o niños. Las madres y padres de niños creen que conseguirán estos logros mucho antes que los padres y madres de niñas. Lo hacemos de forma inconsciente porque lo tenemos demasiado integrado. Por eso tenemos que empezar a identificar y reconocer cuándo estamos educando o tratando de forma diferente a niñas y a niños. Y después de identificarlo, empezar a educar de verdad en igualdad. Debemos insistir a los niños y a las niñas que tienen que cuidar y tienen que responsabilizarse de las tareas de casa por igual. Tenemos que enseñarles a desarrollar el pensamiento crítico para que sepan identificar el machismo y el sexismo. Tenemos que explicarles que el amor no hace sufrir, que las chicas les pueden gustar a las chicas y que a los chicos les pueden gustar los chicos. Hay que darles una educación afectivo-sexual correcta, no hablar solo de métodos anticonceptivos, de interrupciones voluntarias del embarazo o de infecciones de transmisión sexual, sino enseñarles que el sexo es comunicación, es placer, es escuchar a la otra persona, es que las dos partes se entiendan y disfruten. A los niños tenemos que educarles para eliminar completamente la violencia. Los niños observan cómo la violencia forma parte de la idea de cómo ser un hombre y de cómo conseguir las cosas. En su lugar deben conocer técnicas de negociación y de resolución de conflictos. Tienen que aprender a ser cooperantes, autónomos, empáticos, solidarios, con una buena autoestima y con habilidades emocionales. A las niñas tenemos que educarlas para que sepan que pueden ser lo que quieran ser, que es importante lo que tienen que decir y aportar, que su opinión importa y que pueden tener poder e influencia.
Oye, ¿qué valores crees que son importantes que transmitamos desde casa, ¿no? Desde la familia o desde los padres, ¿no? Para educar a nuestras hijas y a nuestros hijos? El ejemplo es fundamental. Tienen que ver que en su casa los roles no son inamovibles, que los padres también cuidan y se responsabilizan del trabajo doméstico, como las madres, que las madres también tienen una vida fuera del hogar. Es importante que vean que su padre les corta las uñas, prepara la merienda, organiza las comidas o friega los baños y que su madre se puede desarrollar profesionalmente y puede tener además un espacio personal ajeno a la familia, ¿no? Cuando leemos un cuento o vemos una serie o una película con ellos, es importante señalar los aspectos machistas y sexistas que aparecen. También hay que desterrar desde casa la idea del amor romántico, esa idea de que existe una media naranja para toda la vida, que el amor hace sufrir, que los celos y el control son una demostración de amor o que estar en pareja es el estado ideal. Nuestras niñas y nuestros niños tienen que aprender con el ejemplo que el amor es cuidar a la otra persona, tratarla bien y hacerla sentir bien y jamás justificar como amor ningún acto de violencia o agresión. También tienen que aprender que cuando una pareja se deshace, no es el fracaso de nada, sino el éxito de la verdadera libertad. Es importante que nunca les digamos frases que perpetúen el género y la idea de que las niñas son inferiores, como por ejemplo, llorar es de nenas, lanzas la pelota como una niña o te portas como una nena. Todo lo que decimos o hacemos influye en la forma en la que se percibirán los unos a los otros. Pero tenemos que saber que la socialización en su género se va a reforzar todavía más cuando vayan ampliando su entorno social, en el colegio, con las amistades, con el resto de la familia. Cuando empiecen a tener acceso a los medios de comunicación, se darán cuenta de que la forma en la que se muestran las noticias también es sexista. Los programas de televisión reproducen el machismo e ideas erróneas sobre el amor romántico. Las series, las películas, la literatura nos muestra personajes encasillados en su género. En el arte pronto se darán cuenta de que menos del 5% de las artistas que exponen en museos de arte moderno son mujeres y, sin embargo, el 85% de los desnudos son de mujeres. En los deportes, rápidamente verán que el deporte femenino no recibe la misma inversión publicitaria que el masculino y, por extensión, las deportistas no ganan lo mismo que los hombres. Tampoco reciben la misma inversión en premios ni en torneos. Ni los medios de comunicación cubren los eventos deportivos de las mujeres, ni les dan el espacio equitativo en las cadenas de televisión o radio. En publicidad se perpetúa la imagen pasiva de la mujer. La pornografía, que es una fuente de entretenimiento brutal entre adolescentes, enseña cómo las mujeres ejercen su rol de sumisión a la perfección y los hombres su rol dominante, muchas veces con grandes dosis de violencia y de agresividad. Y en los videojuegos se refuerza todavía más el estereotipo. Todo lo que rodea a las chicas y a los chicos son perfectos agentes de la construcción del género y se reproducen constantemente los mismos estereotipos. Estás hablando de estereotipos, ¿no? Ya en tus libros, muchos aspectos de nuestras vidas, dices en tus libros que muchos aspectos de nuestras vidas reproducen ciertos patrones conocidos como estereotipos. Ahora mismo nos has explicado bastantes. ¿En qué consisten y cómo afectan a nuestros niños y niñas crecer bajo esa presión de los estereotipos? Pues los estereotipos son los rasgos que se asocian a un género o a otro. En la construcción del género se educa a las niñas para que sean dóciles y complacientes. Por ejemplo, cuando les decimos pórtate como una señorita, las niñas no hacen eso, o calladita estás más guapa. Les enseñamos que deben portarse bien, ser obedientes, no contestar y que hay que complacer a los hombres, ya que atentas a la mirada masculina van a tomar muchas decisiones en su vida. Les enseñamos que su principal área de interés debe ser el hogar y por eso jugarán a las casitas y a cocinar. Las adiestramos para que su principal aspiración sea cuidar y por eso jugarán con muñecos y peluches y verán que sus referentes femeninos también cuidan. La sociedad en pleno se va a encargar de reforzar la idea de que las niñas son adornos y que uno de sus valores principales está en la belleza exterior y en cómo la ven. Desde pequeñitas les ponemos pendientes y las vestimos con ropa sofisticada. Jugarán con abalorios, a hacer jabones, a maquillarse y a medida que van creciendo se va intensificando. Uñas de colores, minifaldas, medias, tintes del pelo, tacones. Como no se resaltan otras habilidades, entienden que su valor fundamental, además de la apariencia, son los cuidados y las tareas del hogar. De esta manera, poco a poco, van aceptando la opresión del sistema de forma completamente voluntaria y sin darse cuenta. Mientras tanto,
A los niños los vamos a educar para que sus áreas de interés estén fuera de casa. Jugarán al fútbol, con coches, construcciones, a ser superhéroes, futbolistas, exploradores, personajes con un gran poder social que ocupan todos los espacios públicos. Se va modelando su personalidad para que sean agresivos, competitivos, inquietos y dominantes, para que sus áreas de interés estén fuera de los espacios de la familia y del hogar. Llevan ropa cómoda, por lo que podrán moverse con libertad. Y entre los niños empieza a permear la idea de que las niñas son más débiles y es el ejemplo de lo que nunca deben ser. Recordad las frases de corres como una nena o no seas mariquita. Se transmite la idea de lo que hacen las niñas tiene menos valor. Según los estudios, a los niños se les da más la palabra en la escuela, hablan más, interrumpen más e interrumpen más a las niñas. Todos los referentes que van a estudiar en la escuela son hombres que han hecho grandes aportaciones al mundo. Escritores, políticos, artistas, filósofos, científicos, reyes. Durante siglos, los hombres se han adueñado de todas las corrientes de pensamiento y han convertido en doctrina y ley su forma excluyente de mirar el mundo. Así que los niños van a entender muy rápido que ellos pueden aportar a la sociedad a lo grande, mientras que las niñas asumirán sin inmutarse que su papel va a ser mucho más secundario. Los niños también ocupan más espacio de opinión y físico, dentro de las aulas y fuera de ellas. Por ejemplo, en los patios de las escuelas, donde el espacio central está reservado para jugar a la pelota y se dejan los espacios laterales para las niñas. Se transmite la idea de que las niñas son inferiores, de que tienen inquietudes menos relevantes y de que son menos valoradas socialmente. Y poco a poco se les va adiestrando para que ejerzan la dominación. De esta manera se produce la profecía autocumplida. Nuestras expectativas y las expectativas que toda la sociedad tiene en lo que es ser una niña y lo que es ser un niño se cumplen a través de la construcción del género. Y las consecuencias son que las niñas a partir de los 6 años, según un estudio de la revista Science, ya se sienten menos inteligentes que los niños. El género, es decir, los estereotipos asociados a su sexo, van a marcar a las niñas y a los niños el resto de su vida y será el responsable de que las mujeres sufran las desigualdades y la opresión del sistema, porque el género es la jerarquía sobre la que sustenta el patriarcado. Por eso, la verdadera igualdad es un niño que cuida, que se ocupa de las tareas domésticas, que es realmente empático y afectuoso y que es consciente del espacio que ocupan los niños. La verdadera igualdad es una niña que elige libremente jugar al fútbol, llevar ropa ancha y el pelo corto y que expresa sus opiniones en alto y sin que la silencien. Dejemos a los niños ser como quieran y a las niñas como prefieran. Tenemos que entender que para que haya una verdadera igualdad, la infancia tiene que estar libre de estereotipos y libre del género. Patricia Ruiz dice, gracias por esta interesante charla. Me gustaría saber herramientas para llevar este mensaje a personas, familia, amigos, profes, que interactúan con nuestros hijos y que no ven estas ideas como importantes, para que se unan a esta visión, que no siempre es fácil. ¿Qué le decimos a Patricia? Es que además es muy difícil, Patricia, te entiendo perfectamente, porque para convencer a alguien de que el machismo existe, ¿no? Es lo que hablaba un poco al principio, ¿no? Con la primera pregunta que me ha hecho Marcos, que es ¿por qué hay gente que no entiende que el feminismo es necesario, ¿no? Y yo creo que a ellos hay que recordarles todas las injusticias que sufrimos las mujeres. Yo creo que es importante hacerles ver que todas esas injusticias son parte de cómo nos tratamos entre nosotros y entre nosotras, ¿no? Y que la única manera que tenemos de revertirlo es educando en el feminismo y educando de verdad en igualdad. Y que hay cosas que nos pueden parecer tonterías, ¿no? Por ejemplo, muy cotidianas, ¿no? Con temas de nuestros niños y de nuestras niñas, con el fútbol, con los juegos, pero tenemos que saber que todas esas pequeñas cosas y esas pequeñas tonterías es lo que está permeando en el imaginario colectivo de nuestras niñas y de nuestros niños, ¿no? Entonces, yo creo que la única manera es intentar, pues eso, a través de mucha información, de muchas lecturas, entender el sistema en el que estamos y cuáles son las herramientas que tenemos para empezar a revertirlo. Iria, muchísimas gracias. Gracias por contestar a todas las preguntas del público. Gracias por contestar a todas mis preguntas, por acompañarnos esta tarde. Gracias por todo lo que estás haciendo y te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer enorme. Lo he disfrutado muchísimo y mil gracias, de verdad.